¿Cómo, cómo puedo saber cuándo tengo que actuar How can I know when I should act y cuándo tengo que observar y mirar adentro and when I should observe and look inside qué está pasando? to see what's happening? You can't do anything until you know. No puedes hacer nada hasta que no sepas. And that means you have to go inside. Y eso supone que tienes que ir para adentro. All action that comes from a thinking premise Toda acción que sale desde una premisa pensada will ultimately not satisfy. a lo largo no va a satisfacer Because it only has a limited view. porque tiene una visión limitada. It's always reward-based. Siempre busca recompensa. How to know when to act? ¿Cómo saber cuándo actuar? First, know the silence of your being, Primero conocer el silencio de tu ser, from which all action emerges. desde donde todas las acciones nacen. From here you don't think about what to do. Desde ahí no piensas lo que vas a hacer, You know what to do. sabes qué hacer. Which is why you can't know what to do until you know. Por eso no puedes saber qué hacer hasta que no sepas. The mind will always be weighing up options. La mente siempre va pesando opciones. Should I do this or should I do that? Bien esto o bien el otro, ¿qué hago? It can exhaust itself. Se agota. ¿Es el miedo The fear, or también un indicador? ¿Es algo is the fear an indicator para observar? to observe it? Is fear to observe? No, is fear an indicator that something should be observed? I just check it. Eso. Fear comes as a great teacher. El miedo viene como un gran maestro. Very often when there's something we really have to do, Muchas veces cuando hay algo realmente que nos toca hacer, something the heart is saying this really has to happen, cuando nos dice el corazón, por ahí es por donde tengo que ir, intense fear will come. nace un miedo intenso. Fear of your intuitive knowing. Un miedo a ese saber intuitivo. When that strong fear comes, usually we can say, I know I have to do it. Cuando nos viene un miedo tan gordo, normalmente es cuando decimos, pues sí, eso es lo que tengo que hacer. So in that sense, fear is not the enemy. En ese sentido, el miedo no es el enemigo. Fear is giving you that nudge. Te está dando un codazo. But the one who is in fear, Quien viva en el miedo, the one who is in fear is dependent on thoughts. quien viva dentro del miedo, depende de sus pensamientos. Being here is fearlessness. Porque aquí dentro no existe el miedo. Can you feel right now as if your eyes are here? Tú puedes sentir ahora mismo como si tuvieras los ojos aquí. Sí. When you look from here, do you feel fear? Y cuando miras desde aquí, ¿sientes miedo? No. No, es más tranquilo. It's quieter. Okay. This quiet is fearlessness. Esta tranquilidad es el sin miedo. The more you focus on the quiet of your being, Cuanto más enfoques en la tranquilidad de tu ser, be warned that the more you will experience fear. ojo, aviso, es cuando más vas a experimentar el miedo. Because the mind is rising up to fight your intuitive knowing. Porque tu mente surge y va a pelearse en contra tu saber intuitivo. It's rising up to maintain itself.
se está saliendo a poder mantenerse, to keep its autonomy, to say, I'm here. a quedarse con su autonomía, a decir, aquí estoy yo. Yeah. So plugging into the fear and just knowing the fear Entonces, enganchándote con el miedo y solo conociendo el miedo, will be to feed your thoughts. va a funcionar como alimentar a tus pensamientos. But when, as you said before, you learn to observe that fear as it comes, Pero como tú has dicho antes, cuando llegas a aprender, observar ese miedo en cuanto surja, i.e. when your focus is on the heart that you describe as without fear, es decir, cuando tienes la atención puesta en el corazón, que tú dices, no tiene miedo, then you can see that fear is giving you that push. entonces es cuando puedes ver que es el miedo que te está dando ese empujón. Fear is just your doubting mind. El miedo solo es tu mente que va dudando, que duda. And it's not surprising it doubts, Y no es ninguna sorpresa que dude, because the immensity of your heart is beyond all comprehension. porque la inmensidad de tu corazón va más allá de toda comprensión. The mind cannot grasp it. La mente ahí no se entera de nada. And because it can't understand the heart, it doubts it. Y porque como la mente no entiende el corazón, le empieza a dudar. So yes, when fear comes, this is your opportunity to tune back in. Así que cuando llegue el miedo, es tu oportunidad a volverte para adentro. To that which is beyond all fear, Sintonizarte con aquello que está más allá de todo miedo. but that which contains the fear. A aquello que contiene el miedo. Do you see how every thought experience that ever comes Tú ves como cada pensamiento, experiencia que te llegue, is not in fact the enemy? la verdad es que no es un enemigo, no son enemigos. It's actually shining you back to you. Más bien te está iluminando de vuelta hacia ti. Because who is this one who is really believing in my thoughts? Porque ¿quién es eso que realmente da credibilidad a sus pensamientos? This is another thought. Es otro pensamiento más. But who am I who is watching all of my thoughts, all of my feelings? Pero ¿quién soy yo que observa todos mis sentimientos, todos mis pensamientos, All of my experiences? todas mis experiencias? The eye of awareness. El yo o el ojo de la conciencia. Not ojo. No, I said all because I don't know when you're saying it, so I say both in Spanish now. Because you're also using the verb to see. In that, okay, I, me, I. Okay, vamos a quedarnos. Es que en inglés suena lo mismo, I que ojo, I. Entonces, pues yo he puesto los dos, que es yo, el yo. They are interchangeable, it's true, but in that Es point... verdad que son intercambiables, pero en este momento, the deeper I. ese yo más profundo. So before you go, let's just make sure Así, antes que te vayas, vamos a asegurarnos that this deeper I is your reality. que este yo más profundo es tu realidad. Let's pick one of your senses. Vamos a elegir uno de tus sentidos. Okay, seeing is happening, you're looking at me. Ver, el ver ocurre, me está viendo. Who's aware of the seeing? ¿Quién está consciente del ver?
Is the awareness of your seeing a form you can touch? ¿La conciencia de tu ver tiene alguna forma que puedes tocar? No. Can you see it visibly? ¿Lo ves de forma visible? No. Is it male or female? ¿Masculino o femenino? No. Any limit to it that you can see? ¿Tiene algún límite visible? No. So the deeper eye of your awareness has no form, you can't see it. Así que el yo más profundo de tu conciencia no tiene forma, ni lo ves, No limit, no differentiation. sin límites, sin género. What is its quality? Entonces, ¿qué es su cualidad? Es calmo. Tiene calma y no se mueve. Calm and immovable. The unchanging eye. Ese yo sin cambio. To know this unchanging I is to know the peace that all beings are seeking. Conocer ese yo que no cambia nunca es encontrar la paz que todo ser busca. The awareness that is watching the seeing but not itself visually seeing. La conciencia que observa el ver, pero por sí mismo no es el ver físico. It's watching all the movements, Está observando todos los movimientos, while it itself remains unmovable. mientras que él mismo, el yo profundo, no se mueve, es inmóvil. And from this deeper I now you can see what is to be done, if it is to be done. Y desde este yo más profundo sabrás lo que hay que hacer si hay algo que hacer. You have no choice but to do, you've manifested into cause and effect. No te quedas más opción que actuar, hacer, porque te has manifestado dentro de la causa y efecto. But who is now doing? Pero ¿quién es ahora quien haga? Now the formless, limitless I can move through this physical. Ahora ese yo, sin forma, sin límites, sin género, puede moverse a través de esta forma. Now the physical I, the little me, can give itself wholly to the deeper I. Entonces ese yo pequeño, físico, puede entregarse completamente al yo grande,